Bienvenidos a Terra Incógnita. Bienvenidos, bienvenidas, un día más, una ocasión más, una unidad de tiempo más. ¿A dónde, Daniel? A Terra Incógnita, como no, vuestro programa de misterio, anomalías, asuntos forteanos y demás rarezas. Forteanos, sí, ya, qué sí, bueno. Sí. Favorito, que como no, hacemos pues para Radio Despí y para todos vosotros y vosotras. Así es, y Daniel, en esta ocasión, pues en esta este ocasión, tu último programa, sí. como voz principal de Terra Incógnita, ¿de qué nos vas a hablar? Pues he decidido traer uno de esos temas breves, ¿no? Que a veces pues uno iba encontrando cuando, pues de vez en cuando, iba recibiendo su habitual Fortean Times, que en este caso pues se trata de la de octubre de 2014. Me topé con un caso de aquellos que a mí siempre me han gustado mucho, ¿no? De los que hablaba Theo Paimans, que son esos casos de antaño, esos casos añejos de ese pasado ya remoto, ¿no? Para muchos, estamos hablando de finales del XIX, principios del siglo XX, que tenían ese punto, yo diría un poco forteano festivo. Forteano festivo porque son unas entidades que están entre lo divertido y lo absurdo, como por ejemplo podría ser pues un Spring Hill Jack, por ejemplo. Bueno. Pero en este caso creo que estamos ante una historia que tiene muchos más paralelismos con aquel programa que dedicamos al hombre demonio de Nueva Orleans. Sí. Y también considero que guarda bastante relación con aquel programa número 202 llamado Fantasmas en la Noche, Gritos de Libertad, que hablaba precisamente de ese sistema que tenían montado en zonas del sur de los Estados Unidos para, aprovechando las tradiciones y el folclore de la población negra, mantenerlos asustados, ¿no? Con historias. Y en este caso se trata, ya digo, de una situación un poco a caballo entre estos programas que he comentado, ¿no? Porque vamos a hablar de la que se conoció como, no sería una Catwoman, pero lo digo por hacer el paralelismo con el personaje mítico, ¿no? de los cómics, sino que más bien estaremos hablando de la mujer con cara de gato de East Florence. O sea, sería una Woman Carolina Cat del Sur. Sí, más o menos, ¿no? Una entidad un poco más forteana, un poco más desproporcionada, más desagradable, ¿no? Y ¿por qué? ¿Cómo sería en sus actos? ¿Cómo sería físicamente? Pues estaríamos hablando de una entidad que tendría un cuerpo perfectamente normal de mujer, que no... Es decir, era perfectamente humana, no tenía ningún tipo de... ¿No tenía rabo? Misterio, no tenía rabo, vale. Pero el primer testimonio que sale a la palestra en el primero de los periódicos de 1939, en concreto el 31 de enero, hablaba de una mujer, como digo, aparentemente normal, pero con una particularidad, y es que en lugar de tener la cabeza de una mujer, tenía la cabeza literalmente de un gato. Me estás diciendo sí, cabeza del tamaño de un gato. Sí, porque hablaba de una cabeza ligeramente superior al tamaño de un pomelo. Con lo cual podemos pensar en una naranja más o menos grande. Escala 1:1. Sí. Lo cual ya nos podemos imaginar del nivel de forteanismo. Es decir, no podía ser una persona con una máscara de gato. Muy chungo, eso es muy chungo, tío. Sí, la desproporción realmente es impresionante. Y es lo que le da ese atisbo más de... Pues, no sé si de autenticidad, pero por lo menos sí de forteanismo al caso. Porque como digo, no es una persona con una careta, ¿no? Como podría ponerse una careta de extraterrestre o de cualquier animal. ¿Y de dónde sale un poco todo esto? Pues sale, como digo, de una población, Florence, en Carolina del Sur. En concreto, en la zona este de la ciudad estaba West Florence, que era, digamos, como la zona blanca de la ciudad, y East Florence, que era donde estaban concentrada toda la población negra, con sus respectivos barrios, en, evidentemente, los tiempos de la segregación. Estamos hablando de finales de la década de los años 30, en Estados Unidos. Y, en concreto, esta especie como de fiebre, de terror que hubo con este personaje, que había olvidado comentarlo, pero también me parecía interesante establecer paralelismos con aquel programa que dedicamos a la fiebre Leprechaun de Liverpool, porque veremos que es bastante parecido en la dinámica, incluso también con aquel programa de Cannock Chase, del hombre cerdo,
pues veremos que es un asunto, un caso que tiene mucho más que ver, desgraciadamente quizá para nosotros, ¿no? Pero por la ilusión que siempre hacen en este tipo de personajes, pero que yo creo que más que con lo forteano puede tener que ver con la leyenda urbana, con el folclore in the making que hemos comentado muchas veces, y frase que precisamente acuñó el propio John Keel, lo de folclore in the making, refiriéndose sobre todo al folclore contemporáneo con el tema de los humanoides y del UFO lore. Pues como digo, esto es una situación que afectó única y exclusivamente al sector de la población negra de esta localidad. O sea, ¿me estás diciendo que los únicos testigos de esta inquietante criatura, mujer gatuna, fueron solo negros? Así es. Y de hecho todo nace de una manera bastante precipitada, pues prácticamente un día o dos antes de finales de enero, el 31 de enero, en el cual pues parece ser que empieza a haber una intranquilidad creciente entre la población, diciendo que se encuentran pues con este tipo de ser, ¿no? Y llega hasta tal punto esta psicosis que el mismo 31 de enero de 1939, como comentaba, en el periódico Florence Morning News salió en primera página esta noticia sobre este suceso, en el cual pues aparentemente se hablaba sobre lo que estaba ocurriendo y se hacía esa descripción, ¿no? de una mujer perfectamente normal, anodina, pero con ese rasgo, eso sí, de una cabeza pequeña, del tamaño, pues eso, de un gato, y evidentemente con la fisonomía de un gato. Estamos hablando de una cabeza de gato en el cuerpo de una mujer. ¿La cabeza de un gato, perdona, sí, de alguna especie en concreto? No, un gato cualquiera, no sé. No hay tampoco, digamos, más descripción, más detallada, pero vamos, que la descripción es inconfundible, porque habla además de que tiene pelo, tiene orejas, ojos claramente de felino, rasgados, con esa pupila vertical, y en referencia a lo que tú dices, no maullaba. No maullaba. Hablaba. ¿Y de qué manera? Porque además era muy violenta en su lenguaje. Echaba bolas de pelo. No, pero era, como digo, muy violenta en el uso del lenguaje. Según los testimonios, que ya veremos que es un poco delicado esto de los testimonios en este asunto, pero que iba siempre como insultando y utilizando palabras malsonantes, siempre como de mal humor. Era una mujer gato con Tourette. Con Tourette, sí, o con como se ponen los gatos a veces cuando les da por estar enfadados y deciden que quieren destruir todo lo que hay a su alrededor. ¿Qué me dices? ¿Por qué? Sí. ¿Qué hizo esta mujer gato? Pues ¿qué hizo? Pues se dedicaba a asaltar a la gente. ¿A asaltarla? A asaltarla, sí. ¿Pero para quitarles dinero? No, simplemente asaltarla en el sentido literal de asalto cuerpo a cuerpo, de combate ahí gratuito. Exacto, agresión. A New Challenger has come. Agresión completamente gratuita, infundada y sin ningún tipo de justificación. Por ejemplo... Es lo que se suele llamar una catfight. Sí, simplemente que es unilateral. El gato te ataca a ti. Y bueno, pues en concreto en esta publicación del periódico de aquel día, el 31 de enero, pues se hablaba de cómo un testigo, pues un chico, estaba caminando por la zona en concreto de East Chiefs, que estaba justo al lado de la escuela segregada, es decir, donde obligaban a ir a la población negra, y justo pues una manzana después de esa escuela se encontró a las 11 de la noche, eso sí, siempre estamos hablando de encuentros que tienen más o menos que ver cuando cae el sol, lo cual ya da mucho que pensar, este tipo de pánicos con seres extraños relacionados mucho con el mundo de la noche, y también, como no, pues un felino, los felinos que tienden a ser más bien nocturnos, pues dice que a las 11 de la noche se encontró de bruces con esta mujer y que, tal como se la encontró, sin mediar palabra, se lanzó hacia él. Él iba paseando con su perro, por suerte, y esta mujer se lanzó hacia él y, bueno, pues con unas manos que tenía, que aquí es cuando ya se hace hincapié en esto, que eran manos también no exactamente como de felino, es decir, eran manos con prácticamente dedos, humanas, sí, pero como uno puede pensar a dedos veces largos. de un hombre lobo, la típica imagen del hombre lobo, unos dedos fuertes, peludos, eran así. Sí, con unas garras de felino, eso sí, y que empezó a arañarle
todo el cuerpo, la cara. Mientras le insultaba, ¿no? Entiendo. Sí, le lesionó un ojo incluso. O sea, nos podemos imaginar que te arañen con unas zarpas de estas en el ojo. Bueno, te pueden reventar perfectamente el glóbulo ocular. Bueno, afortunadamente, pues su perro, que por cierto se llamaba Robert, pues su perro Robert, su querido perro Robert, decidió intervenir ante lo absurdo del asunto y se lió a mordiscos con esta extraña mujer gatuna o extraño gato mujer, no sabemos muy bien cómo definirlo. Que recordemos que tenía su cabeza con forma de gato, pero con un tamaño idéntico al que presentan las cabezas de un gato normal. Sí, lo cual es lo más inquietante. Una microcefalia fuerte. Muy fuerte, sí. Y bueno, pues evidentemente esto provocó que la mujer gato pues emprendiera la huida, ¿no? Y este testigo pues dice que afortunadamente todo se lo debe a su perro, claro, que le salvó seguramente, nunca mejor dicho, de las garras de la muerte. Su perro Robert. Porque dudo que le pudiera matar a bocados por el tamaño, pero a garrazos es posible que sí. Quizás había que tener ahí en aquel momento, cuando estaban sucediendo estos incidentes, una latita de Whiskas o algo parecido pues de la época para Whiskas, tenerlo ahí a mano y echárselo. Sí. Un cachao. Sí, o un papel de aluminio, ¿no? Para tirárselo al suelo y que jugara con él. No, ¿cómo esto es muy típico de los gatos. ¿Un pepino? ¿Era un calabacín? ¿Un pepino? Un pepino. Un calabacín, cualquiera de Se vuelven locos los gatos y ven un pepino. Pues fíjate, ¿no? Pero estas cosas es yo la creo kriptonita de los gatos. En el año 1939 todavía no se sabían porque no existía YouTube. Eso es verdad. Y entonces, claro, pues se desconocía. Empezaron a ver esta fiebre, digamos que fue increciendo, porque también se hablaba de una chica negra que trabajaba de servicio en una casa de blancos, como es lógico. Pues también dice que al salir del trabajo al atardecer, pues se encontró pues con este ser, y que enseguida vio ya su aspecto amenazante y su ademán casi de dirigirse a ella, y bueno, se fue corriendo. Toda esta fiebre, digamos que fue corriendo de boca en boca hasta el punto de generar un auténtico pánico colectivo. Un barrio que normalmente siempre había sido pues de mucha confianza, ¿no? Entre vecinos, la gente dejaba las puertas abiertas, etcétera. Pues había empezado a ocurrir que la gente no es que cerrase sus puertas ya literalmente, es que las atrancaba con maderos, como en plan auténticamente resistencia zombie. Asedio. Sí. Y bueno, pues se llegó a dar la situación incluso de que, incluso con la desigualdad económica que había, lo cual no era lo más lógico del mundo en aquel hacer momento, esos gastos, sí. Pues muchos de esos trabajadores y trabajadoras negros, pues cuando venían de la zona blanca de la ciudad, volvían, en lugar de en transporte público a su casa, se pagaban taxis. ¿Por qué? Porque tenían miedo de ir caminando de una zona a otra por la calle justo cuando caía el sol. Por miedo, un miedo atroz, un pavor brutal de encontrarse con esta malvada mujer gatuna. Los niños, se estableció prácticamente un toque de queda. Las familias no querían que los niños estuvieran justo después de que se pusiera el sol por las calles. Y bueno, lo extraño, ¿no? Era que todo esto se estaba recogiendo a un tiempo por la prensa, pero al mismo tiempo la prensa, cuando preguntaba a la policía decía que no tenía pues ningún tipo de constancia de que hubiera denuncia por esto. Toda la pinta de una leyenda urbana, o quizás de unos incidentes que a la gente le diera reparo el explicarlos. Por ejemplo, ¿no? O que, como veremos más adelante, la policía no hiciera ni puñetero caso, porque ya interesaba, ¿no? Que la población negra estuviera más o menos ocupada con este tipo de asuntos. Veremos más adelante, ya profundizaremos en esto, pero en palabras pues del propio jefe de la policía de allí de la ciudad, que se llamaba McLaurin Burch, pues informó a la prensa de que no les constaba ningún tipo de denuncia, ¿no?, por este tipo de encuentros, y ni siquiera le constaba tampoco el rumor. Es decir, era como si fuera algo que todavía estuviera exclusivamente, incluso como rumor, no digo como víctimas, sino como rumor, todavía estuviera anclado y circunscrito a la población negra. Todavía no había llegado a oídos de la población blanca, que llegaría a oídos, lógicamente, precisamente gracias al artículo que apareció en el periódico. Eso te iba a decir, ¿no? Porque era raro. Es como si simplemente, y ojo, no lo voy a decir en balde,
fuera una historia que se estuviera gestando en las oficinas de redacción de algunos periódicos, porque si nadie está oyendo esos rumores, pero en cambio hay alguien que sí, hasta el punto de escribir un artículo sobre ello, hay algo ahí que no cuadra, ¿no? Y sobre todo cuando se está generalizando un tipo de comportamiento en esa población negra, que consiste en, como tú explicabas, un toque de queda, un miedo generalizado hasta el punto de que les conlleva cambiar el comportamiento. El hábito de, por ejemplo, volver en autobús, pues deja de existir en pos de coger el taxi y gastarse dinero, si eso es verdad. Si eso se ve, yo creo que como mínimo ese rumor de, fíjate, que no tiene dinero ni para pagarse el alquiler, se coge un taxi, yo creo que ahí se tendría que desprender algún tipo de comentario, ¿no? Pero parece ser que no. Lo iremos viendo porque yo no sé si el origen finalmente podría haber sido ese, pero lo que está claro es que luego hubo un uso interesado de este asunto, sobre todo por negligencia de la policía. Porque todo esto fue creciendo, seguía publicándose en la prensa. Esto duraría pues varios días, duraría pues hasta el 3-4 de febrero. Fue como más o menos una semana este pánico, esta histeria colectiva. Y bueno, pues seguían dándose casos, ¿no? de encuentros con este personaje, pero la policía seguía con su desinterés. La policía consideraba que, al margen de que estuviera harta de que ahora ya sí empezaran a recibir llamadas de gente quejándose de que había oído hablar de esto, que tenían miedo en sus casas, de que esta persona, porque la gente pensaba que era una persona, bueno, otros hablaban de que quizá era un espectro, en fin, pero tenían miedo de esta entidad. Hombre, lógico, te insulta, te ataca, te araña. Pero la policía, como comentaba la prensa, estaba harta de que la gente llamara constantemente y les hiciera, en palabras de ellos mismos, perder el tiempo con esto. Y entonces, pues a lo que se dedicaron finalmente, a pesar de que ellos pensaban que simplemente alguien estaría gastándole una broma a la población negra. Alguien con microcefalia, recordemos. Eso es lo inquietante. La policía, a pesar de todo, no prosperó este intento de investigar nada. Parece ser que hubo... Porque no creían en que estos incidentes fueran reales. No, y además los mandos tenían claro que no interesaba este asunto. Iremos viendo precisamente entonces el uso que se hizo de esta circunstancia. Aunque recordemos que también esta población negra pagaba los impuestos igual que los blancos. Sí, claro, por supuesto. O sea, que tenían el mismo derecho, ya de por sí, técnicamente hablando, de recibir ese servicio por parte de la policía. Conocemos pues, cuál era la situación en Estados Unidos, hasta bien entrados los años 60 y especialmente pues en el sur, ¿no?, de los Estados Unidos. Pues bien, la prensa, entonces, ante la inacción de la policía, lo que decide hacer es ir a los barrios y empezar a preguntar a la gente. Y aquí se empieza a dar ese fenómeno típico del folclore, de la leyenda urbana, y es que fue imposible dar con ningún testimonio de primera mano que dijera, a mí me pasó esto. No, le pasó a la amiga de fulanita. Exacto, excepto el primer artículo que apareció el 31 de enero, los siguientes periodistas que fueron no conseguían dar con nadie. Eso sí, lo que tú acabas de comentar, mucha gente decía, bueno, yo no lo he vivido, pero un amigo mío me ha dicho que conoce a alguien que sí que le ha pasado, etcétera. Ya entramos directamente en el mecanismo de las leyendas urbanas, ¿no? Pero sí que hubo un testigo primero con nombres y apellidos que fue el que explicó esa noticia a la prensa, ¿no? Porque no tuvo nombres ni apellidos en ningún momento. Mala pinta tiene esto, ¿eh? Fíjate que lo extraño es que lo único que trascendió fue el nombre del perro. Sí, vale. Robert. El único nombre que trascendió. Uno puede pensar que el testigo, pues, igual que la otra chica, que también se encontró, la chica que trabajaba de servicio en una casa, tampoco trascendió su nombre. Exacto. Pero vamos, que fue imposible dar con nadie. Siempre era esta historia de terceros, de yo conozco a alguien que dice que le han comentado fundamental de toda leyenda urbana. Así es. Y bueno, como digo, pues continuaban dándose más casos, algunos realmente, pues prácticamente absurdos, ¿no? Algunos ya ni siquiera había la agresión física, ¿no?, que era lo más temido. Simplemente ocurría pues que se la encontraban por la calle, ¿no? Pero y que Daniel, iba insultando a la gente. Un momento, Daniel. Sí. Me estoy perdiendo. No, es que no lo sé. ¿Seguían sucediendo más casos? Porque aparecían en la prensa, entiendo. No es que hubiera una persona que fuera a la policía y lo denunciara. Exacto. Eso ya lo descartamos. Exacto. Lo descartamos en los casos que han pasado hasta ahora, sí. A estas alturas del relato, y en los que sucederán a continuación. Sí, porque en todo caso es siempre como si fuera algo que fuera una habladuría. Y la gente comenta
a los periodistas, pues como uno se puede imaginar, ¿no? Oye, que ayer me dijeron que a un vecino de la calle de al lado, no sé qué, se la encontró y le insultó. ¿Y la profesionalidad del periodista qué? ¿Para contrastar las fuentes? ¿O es que publican cualquier cosa? No, pero el periodista simplemente se dedicaba, ¿no? Pues y si yo voy y le explico que me encontré un Pokémon cuando no existen los Pokémon, ¿qué? A poner por escrito esto, pero dejando siempre claro que no era imposible verificar la información, porque no había nadie de primera mano que quisiese admitir que eso le había pasado. O sea, eso es amarillismo puro. Bueno, amarillismo total, sí, pero claro. Bueno, ya conocemos un poco esa prensa, ¿no? De finales del 19, principios del 20, sobre todo con los sucesos, que era muy, pues eso, ¿no? Folletinesca, de entretenimiento. Y bueno, pues como digo, según la prensa, se siguen recogiendo este tipo de testimonios. En algunos casos incluso, pues esta mujer se dedicaría a entrar a casas. Sí. Recordemos esa visión de la mujer con la cabeza tamaño de gato, tamaño real de gato. Sí, pero entiendo que para saber identificar o atribuirle un sexo femenino es... El cuerpo es perfectamente de mujer. Vale. Tenía ahí a la altura del pecho, tenía lo correspondiente, efectivamente, sus ropajes, todo, ¿no? Y bueno, pues se dedicaba, según algunos de estos rumores, de estos supuestamente rumores. Casos que ocurrieron, entraba a las casas, las amenazaba a las personas que vivían dentro de agredirlas y buscaba, si no le daban, por ejemplo, comida. Yo pensaba que iba a decir que se entretenía buscando ovillos de lana ahí entre los cajones. No, pero pedía comida, por lo visto estaba bastante hambrienta y bueno, pues hubiera ido bien, ¿no? Que la gente tuviera su latita de whiskas. Eso. No sabemos si bueno, suponemos que como no prosperaban demasiado a veces estas agresiones, algo le daban, ¿no? Para que se marchase contenta. Y en algunos casos, incluso, cuando estaba especialmente violenta esta mujer, muy chungo, tío. Lo que pedía Alejandro era licor. Pedía licores, pedía whisky. Es que yo me estoy imaginando, Daniel, que te pican a la puerta así instintivamente. No sé qué he dicho. Insistentemente, abres y te encuentres ahí a una persona con cabeza de gato o cabeza de perro. Es muy fuerte, tío. O cabeza de... Sí. Bueno, yo antes me refería a microcefalia, si no ha quedado claro, que no tiene por qué haber quedado claro, la verdad, al hecho de esa enfermedad, ¿no? De que genéticamente naces con la cabeza muy pequeñita, no muy reducida, y eso generalmente comporta además pues unas deficiencias importantes. Sí. Es muy chungo, esta visión. Sí. Pero vamos, totalmente... chunguísimo. Pero bueno, al final, pues lógicamente la población sigue insistiendo a la policía. La prensa ya en este caso también va a la policía y les dice, bueno, oigan, nosotros tenemos todos estos testimonios, no son testimonios directos, pero la gente está inquieta en las calles, ¿qué está pasando? Y entonces, directamente a la prensa, con una especie de desdén, con un racismo evidente, ¿no? Y un clasismo evidente por parte de la jefatura de la policía, se dice aquello como medio riéndose, que no les importa lo más mínimo y que en parte si esto está ocurriendo, pues que mejor. Literalmente, esto lo decían los jefes déjalos de la policía. Déjalos que ellos camelen como camelan, si le pegan un poquito la lejía, pues déjalos. Pues básicamente la policía lo que venía a decir era que mira, que así los negros pues dan menos problemas. Claro. Que por las noches, según ellos, pues daban problemas, ¿no? Y no les gustaba eso de que hubiera negros por la calle. Y que mejor si se recogían todos rapidito en casa a las 7 de la tarde y ya no salían más hasta el día siguiente a trabajar, que supuestamente esta gente era lo único que debían dedicarse a los negros, a trabajar. Y si patrullaba las noches por ahí el Ku Klux Klan, pues mejor. Por ejemplo, ¿no? Claro. Y pues esto es lo que ocurrió, ¿no? Que la policía literalmente se lavó las manos y prácticamente directamente a la prensa agradecía la existencia de esta, en fin, villanísima Catwoman que se dedicaba a aterrorizar pues la población negra. Y hombre, es xenófobo, muy xenófobo. Y todo este caso es muy xenófobo. Y yo no Daniel. te estoy leyendo tal como... Yo te estoy explicando lo que comentaba la prensa, pero no en las palabras como lo comentaba la prensa, porque yo tengo el texto original delante y realmente estamos hablando de... Habla de Darkies. Dark Fellows. De la hermandad oscura. Poor niggers, o sea... Dark Fellows. Sí, habla pues como si fueran animalitos, ¿no? Realmente los artículos originales son bastante desagradables de leer y bueno, las palabras de la policía, como digo, son bastante brutales. La manera en cómo se dirigen al problema y directamente a la población.
y justificando prácticamente que esto pasase. Ya digamos que hacia el 3 de febrero parece ser que la situación empieza pues a aminorarse, este tipo de histeria que había en relación pues con esta entidad, vamos a decirlo así, porque en todo momento tenemos que imaginar que se trata de algo prácticamente imaginario, ¿no? Porque no ha habido ni un solo avistamiento por parte de cualquier persona que no perteneciese a la comunidad negra, Claro. ni siquiera nadie de la comunidad negra verificable, es decir, en primera persona, admitió a los periodistas que lo había vivido en primera persona, siempre Claro. eran habladurías, con lo cual puede ser perfectamente una historia para desprestigiar a los negros de allí, que se inventan cosas. O como interesaba directamente en palabras el jefe de la policía, para que la población negra estuviera tranquilita en su casa, encerrada, que no saliera, para tener, digamos, controlado, nunca mejor dicho, a ese colectivo de una manera prácticamente como si fuera un estado de sitio, un estado de guerra, Que ¿no? en principio Ley marcial. ese colectivo estaba siendo víctima de unos ataques. Sí, por lo pero tanto no no importaba, había que- pero claro, no Vale, importaba vale. lo más mínimo. No eran un perfil de población, digamos, que fuera prioritario, ni mucho menos, ¿no? Y como digo, pues hasta más o menos el 3 de febrero, que aparecería ya el último artículo, la última noticia relacionada con estos sucesos, lo que había ido ocurriendo es que, como había llegado ya, después de estos días, a conocimiento de la población blanca, pues mucha gente ya se dedicaba a tomarles el pelo a sus trabajadores negros, etcétera, ¿no? Y a intentar coartarlos para que a veces doblaran turnos, porque sabían que como tenían miedo a hacer horas extra por salir tarde, pues prácticamente a veces ya, por miedo, esas propias personas, cuando además se les fomentaba, porque se les hacía quedarse más tarde, ya se quedaban directamente, incluso algunos a dormir en el trabajo. Era realmente demencial. Pero también al final esto se les empezó a girar la tortilla a los empleadores blancos, porque, claro, mucha gente, ¿qué es lo que hacía? Que aunque era una situación de miedo terrible, la gente ya no le importaba ni siquiera perder su trabajo. Se escapaban antes del trabajo, una hora antes o así. O incluso por las mañanas llegaban tarde porque no querían salir cuando todavía era oscuro. Con lo cual, pues bueno, digamos que esto empezó ya a utilizarse menos como mecanismo de control social por parte de la población blanca. Y literalmente en el último artículo que aparece, el 3 de febrero, pues se habla de cómo la policía al final no ha hecho la más mínima investigación en todo este tiempo y que daba por hecho simplemente que debía tratarse de algún tipo de bromista. Recordemos qué clase de bromista consigue que nunca le vea a nadie en primera persona y que además tenga esa particularidad de esa cabeza tamaño real de gato, ¿no? Con lo cual no podía ser una máscara. En un cuerpo humano, ¿eh? En un cuerpo humano. Aquí ya es cuando, pues, folcloristas contemporáneos ya, ¿no? Pues se han empezado a preguntar si no pudiera ser, por ejemplo, lo que tú comentabas al principio, una noticia falsa, creada directamente desde la prensa, con intereses quizá, como comentábamos, de control social, y que claramente tuvo su efecto, ¿no? sobre esta población. Podría ser prácticamente casi un experimento sociológico para ver en qué medida pues se podía, como hemos comentado muchas veces, ¿no? Con estos proyectos a veces de desinformación, ¿no? O a veces cuando hemos hablado del proyecto el Blue Beam, ¿no? De hacer una especie casi de guerra psicológica, de control psicológico de la población, con operaciones un poco de falsa bandera, ¿no? Operaciones fingidas, generar unos miedos que no tienen fundamento real ninguno. Bueno, si esto hubiera sido tal y como lo estamos planteando ahora, la verdad es que tiene muchos puntos, la verdad es que le salió redondo el plan. Le salió redondo, pero entonces ¿por qué no continuarlo? Eso fue lo extraño. O quizá ya tenía su propia fecha de caducidad, ¿no? Porque es evidente que cuando no hay el más mínimo testimonio firme, ¿no? No hay ningún hecho físico comprobable. Claro. Al final, lógicamente, ese episodio de miedo Se tiene acabaría las horas por contadas. desmontar. Otra de las interpretaciones, bueno, no sé si interpretaciones, pero aproximaciones interesantes que se hacen desde el punto de vista de los folcloristas, en concreto, pues al parecer una folclorista bastante reputada de Estados Unidos, que es Patricia Turner, pues comenta precisamente una cosa
que a ella siempre le ha llamado la atención, y es que, exceptuando el caso por excelencia, ¿no?, de abducción extraterrestre, que es precisamente una pareja mixta, Sí, sí. el de Betty y Barney Hill, Ujú. cuando ella se ha dedicado a analizar durante años el folclore particular de cada grupo étnico, de cada grupo de población De los Estados Unidos. de los Estados Unidos, efectivamente, se ha dado cuenta de que mientras que los ovnis y todo lo relacionado con las abducciones, los extraterrestres, la conspiranoia y tal, está casi en el podium de la población blanca, en la población negra es como algo que está muy en segundo plano, el tema de los ovnis, todo lo relacionado con los ovnis. Y en cambio, ella se refiere evidentemente a aquella época, ¿eh? Todo el folclore que genera los grupos de población afroamericanos no tiene nada que ver con la población blanca. Están mucho más relacionados con temas, a veces, lógicamente, si hay poblaciones que tienen ascendencia haitiana, pues con el tema del vudú, etcétera, pero mucho con este tipo de espantos, ¿no? Con el miedo a lo sobrenatural, Exacto. a lo monstruoso, Lo sobrenatural. a lo espectral. Y bueno, pues ella se plantea si también no pudo ser una especie de fiebre prácticamente imaginaria en la cual alguien pues tuvo una ensoñación extraña con algún tipo de imagen realmente muy onírica, ¿no? Porque anatómicamente es imposible prácticamente ni siquiera de concebir, ¿no? O imaginemos, siendo en el más generoso de los casos, imaginemos que alguien realmente hubiera tenido un encuentro forteano, ¿no?, con una entidad de este tipo, pero solo una persona. Solo con que esa persona empiece a divulgarlo, una población propensa a creer en ello, genera un pánico ya, una histeria colectiva. Lo único que sí que podemos sacar de todo esto, porque finalmente no se pudo resolver nada, ya digo, ante la inacción absoluta de la policía y además el hecho interesado de que ya les iba bien para controlar esa población y tenerla encerrada en sus casas y preocupada única y exclusivamente de ese miedo a estar por las calles. Lo único que sí que podemos concluir es que todo esto, más allá de su origen, para lo que sí que sirvió es para eso, ¿no?, como un experimento de control social. Y a día de hoy seguimos sin saber absolutamente nada más de qué sucedió con aquella misteriosa mujer gato, porque no volvió a aparecer nunca más en la prensa de Florence. Un experimento orquestado directamente desde la prensa, un experimento que venía de mandos de la policía, una casualidad forteana, folclore popular desatado. Pero la folclorista esta llegó a establecer algún tipo de conclusión en este ranking que has mencionado, porque a mí ahora me viene a la cabeza lo que siempre hemos dicho aquí, ¿no?, que el fenómeno se adapta al bagaje cultural del testigo, ¿no? En el sector blanco, pues quizás no tengan tanta predominancia la presencia de estos seres animalescos, y sí más algunos propios de las novelas de ciencia ficción, como son los marcianos, ¿no? Pero sí que podríamos estar hablando de un mismo fenómeno que, siendo el testigo, en este caso pues la población negra, lo ve diferente a como si fuera a cómo lo sería visto si fuera el testigo la población blanca. Claro, a ver, ella habría que leer con más atención su libro, pero yo creo que ella a lo único que se circunscribe en concreto es a hablar de esas diferencias patentes, ¿no?, que hay entre un grupo de población y otro en lo que respecta a creencias de tipo sobrenatural, ¿no? Y a qué, digamos, le tienen más miedo o qué es lo que tienen más presente, y sobre todo, para explicarme mejor, qué tipo de leyendas urbanas o de mitos contemporáneos generan una comunidad y otra. Una claramente ligada a la cuestión ovni, alienígena o conspirativa del gobierno, y otra muy diferente, centrada en este tipo de casos más forteanos, literalmente, ¿no? Pero claro, ella está hablando en concreto sobre todo de esas épocas, ¿no? De finales de los años 30 hasta los años 60, 70, ¿no? Pero, como digo, habría que leer su libro, porque su libro está publicado en el año 1994. Como digo, la autora es Patricia Turner, y el libro, me gusta mucho el título porque hace referencia a aquella canción
si no recuerdo mal, no sé si era suya o era versionada, pero de Marvin Gaye, que era la de I Heard It Through the Grapevine, que también versionada por Creedence Clearwater Revival, mítica. Y es el título del libro con subtítulo Rumor in African American Culture, ¿vale? Pues publicado por la University of California Press, o sea, es un libro académico, ¿no? Exacto. Y yo creo que sería un libro interesante para analizar, para quien tenga más interés, analizar este tipo de diferencias, ¿no? De por qué a veces hay tantas diferencias entre un grupo de población y otro, lo cual yo creo que no hay que dejarlo nunca de lado para analizar un fenómeno tan importante como el fenómeno ovni. Es decir, porque si una cosa fuera tan objetiva como para mucha gente es, que dice, no, esto es incontrovertible, el fenómeno ovni es así, son platillos, son naves, son lo que sea, y dices, entonces, ¿por qué se presenta más, tiene más incidencia entre gente, por ejemplo, de origen caucásico, blancos, que no en otros grupos de población? Que es algo que hemos hablado muchas veces a lo largo del mundo también. Bueno, yo no sé si esta proporción de avistamientos por parte de la población blanca versus población negra se sigue manteniendo a día de hoy, ¿eh? Eso también te lo digo. Yo creo que también, como el mundo se ha ido también blanquificando, nunca mejor dicho, sí, es decir, porque la cultura, digamos, dominante hoy en día es una cultura... La del mundo occidental. Es mundo occidental blanco. Hemisferio norte. Pero yo te voy a dar un dato que algo de relación tiene con todo esto último que estamos diciendo, y es que no sé si recordarás, pero hay estudios que dicen que la gran mayoría de abducidos todos tenían en común el mismo factor RH en su grupo sanguíneo. Curioso. O sea que también ¿Y no es un RH, digamos, el más extendido? No, me acuerdo, bueno, es RH negativo, si no recuerdo mal, que tampoco es que haya mucha variabilidad en eso, ¿no? Pero que en este caso parece ser que es el fenómeno el que elige a sus testigos. Quizás aquí también estamos hablando de lo mismo. No sé, yo me estoy posicionando, lo reconozco desde el punto de vista, aunque soy un pleno defensor de que esto es una historia inventada por los periódicos con tal de meter un poco de miedo y así tener controlada a la población negra, pero me refiero de que si existiera alguna diferencia real en lo que se refiere a la interpretación de un fenómeno por parte de diferentes grupos sociales y étnicos, me atrevería a decir, de cara a un fenómeno, puede que sea porque el mismo fenómeno, elija a unos y a veces elija a otros. Bueno, eso, claro, también nos lleva a aquello que comentaba John Keel en algunos de sus libros. Creo que en el propio libro de las profecías del Mothman, en algún momento trataba este tema. Por supuesto, en el de la octava torre también. Esa incidencia extraña, por ejemplo, a veces en que los miércoles tienen lugar más avistamientos, más abducciones. Operación Caballo de Troya también. Luego, o por ejemplo, también hablaba de que las oleadas a veces se cebaban en apellidos en concreto, apellidos que comenzaban por una letra determinada. La mayoría de testigos presentaban esa característica, ¿no? Que estaban... la primera letra de su apellido era la exacto, misma. Estaban, era ese el denominador común. Y en otras oleadas, pues era otra letra, ¿no? Son, digamos, como casualidades absurdas que no tienen ningún sentido, porque ya me dirás tú qué interesa, ¿no? Ese interés, ¿no? Y aunque no sean casualidad, aunque estén hechas adredes, ¿por qué? Exacto, ¿no? ¿Por qué? No tiene demasiado sentido, porque ¿qué valor censal tiene, ¿no? ¿Qué valor biológico puede tener eso? ¿Qué valor única y exclusivamente estadístico tiene, ¿no? Pero lo cierto es que eran patrones que por lo visto se producían, y también con las horas, ¿no? Esas horas siempre de la madrugada, como horas clave, entre las 2 y las 6 de la mañana. Es más, te diré otro detalle que ya, bueno, está más vinculado a esto último que estamos diciendo, que en realidad pues no deja de ser unas conclusiones que estamos aquí sacando que poco o nada tienen que ver con el planteamiento inicial del programa. Conclusiones al final es apuntes, ¿no? Porque apuntes, este tipo de casos siempre generan, yo creo que más preguntas que conclusiones. Pero como te comentaba y como se comenta en el libro este de Operación Caballo de Troya, que muy breve podréis conseguir todos a través de Amazon, una cosa que yo no sabía y que me llamó mucho la atención, Daniel, es que en la gran mayoría de avistamientos de oleadas ovni en los Estados Unidos, sea la época en la que estemos hablando, sea la época que sea, estos ovnis, al parecer, hasta ahora hemos estado hablando de que diferencian grupos sociales, grupos étnicos. Pues ¿sabes qué? También diferencian esas fronteras imaginarias que solo están en los mapas. Porque se estaba produciendo, ¿qué te digo yo? Un avistamiento ovni en el estado de Nueva York
Y aunque casi el último pueblo con la frontera con el estado de Colombia ¿Estuviera a kilómetros? estuviera a tan solo kilómetros y podría ser perfectamente testigo de ese fenómeno Invisible, aéreo anómalo de que estaba sobrevolando Sí, los sí. cielos de Nueva York, Pues no no lo se veía. veía. Solo se dejaban ver en un único estado. Absurdo, completamente. Totalmente. Como si realmente esa cosa no estuviera ahí. Pero ¿hasta qué punto algo puede obedecer a una frontera única y exclusivamente administrativa, política? No tiene ningún sentido. No lo tiene, pero así hay un montón de casos. ¿Tú lo conocías este caso? Yo no. No, esto yo lo desconocía. Esto era interesante, la verdad. Esto era uno de los puntos que más me ha llamado la atención del libro de Operación Caballo de Troya. Pues yo creo que con estas reflexiones que hemos hecho ahora, así un poco desviadas, ¿no? del asunto original del monográfico, Ujú. pero yo creo que vienen a cuento, porque al final todo, como decía John Keel, todo está mucho más relacionado de lo que parece, ¿no? Yo creo que no sé si estaría tan seguro como tú de que el origen hubiera sido claramente Sí, una yo sí. apuesta, un experimento por parte de Tiene la prensa. toda la pinta. Recordemos que el único testigo con Claro. nombres y apellidos, o en este caso nombre, es Sí, un perro. el perro Robert. O sea, Sí, Old Robert. Pero bueno, yo me planteo ¿quieres entonces... creer? I want to believe. Daniel. pero yo me planteo entonces en el caso de que comentamos de la fiebre Leprechaun de Liverpool, que tampoco había... No, ahí sí que había testigos. Bueno, Yo lo vi. Sí. Estaba ahí. Ese enanito es verde. verdad, sí que es verdad que... ¿Podía estar mintiendo? Podía estar mintiendo. O podía estar siendo presa, ¿no? Pues de esa histeria colectiva, ¿no? Y de ver realmente lo que no vio. Que yo esto todavía no lo acabo de entender, ¿eh? Ya lo Ya. dije en aquel momento, Ya. lo de la historia colectiva no... Puedes, Pero bueno, yo te dentro digo... de la historia colectiva, No. pensar que una cosa realmente está sucediendo, Sí, aunque no la hayas a visto. nivel personal, sí, pero que lo pero- vean más personas. Sí, sí, sí. Pero bueno, por lo visto, pues no sé, ahí los expertos dicen lo que dicen. Pero no sé, yo creo que quizá fue todo un aprovechamiento. Es decir, que la idea no partiese originalmente de... En el caso de Sí. los Leprechaun. No, ahora estoy hablando, Ah, vale. volviendo al caso original, que de esta mujer gato, ¿no? De este gato mujer. Bueno, recuérdanos el Sí. año, Daniel. 1939. Pienso Si que... lo del Ku Klux Klan Sí, estaba funcionando sí, sí. con el origen que sabemos que tiene, que lo Sí. explicamos aquí en aquel programa, Sí, 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 intentando sí, sí. imitar aquellas figuras que les causaban terror, esos fantasmas, esos seres Sí, espectrales. pero quiero decir que ¿por qué igual no hubo un intentarlo con una aprovechamiento mujer de gato? un rumor simplemente pues que circulaba por ahí como la Claro, urbana claro. y se potenció. Bueno, también pudiera ser. Pero me al parece parecer... pero digo que me parece un poco absurdo que desde la perspectiva de un blanco, ¿no? Hmm. Se intente crear exprofeso un monstruo Ku Klux que Klan, pueda... Daniel. Sí, pero yo lo que me refiero es, en el caso cuando hablábamos del Ku Klux Klan y de aquel caso, de aquel monográfico de Fantasmas en la Noche, Ujú. claramente el Ku Klux Klan sabía que tenía la población negra rural mucho miedo al tema de los espectros. Ujú. Y por lo tanto llevaban Adoptaron esas esa vestimentas, fisonomía, etcétera, claro. ¿no? Con el tema del fuego, todo muy efectista. Pero eso era algo que era evidente. Pero realmente pensar que la población negra de 1939, urbana, Bueno, un monstruo. tenía como miedo prácticamente primigenio Bueno. una mujer con cabeza de gato. Oye, primigenio o no, era un monstruo de aquel momento. Quizás en aquel entonces no se podía llegar a lucubrar la idea de un alienígena con 4 brazos, ¿sabes? O de un monstruo tal y como los concebimos ahora. Quizás por aquel entonces los monstruos eran estos seres Sí. animalescos. Bueno, y ahora me vas a perdonar, tú y los oyentes, porque acabo de caer en una cosa que debería haber comentado y la he pasado por alto, pero de todas formas yo creo que no transforma sustancialmente el resultado final, ¿no? De lo que hemos dicho. Y es que, bueno, por lo visto en una de estas ocasiones que se iban narrando en la prensa, hubo un tendero Ujú. que sí que declaró a la prensa que le vino un día una mujer mulata a comprar Vale. que... No me lo digas. Cuando le No, fue a pagar, le no. vio que las manos eran de gato. No. Era una cosa mucho más anodina. Simplemente una mujer, pues, alta, esbelta, mulata, Ujú. que llevaba unas gafas de sol muy... de aquella época, un poco, para los que hayáis visto la película de Lolita, o tengáis en mente la portada... Un poco a la lo Johnny peli, Depp. como en diagonal, como rasgadas hacia arriba, ¿no? Y bastante voluminosas, esas gafas de pasta. Eso, junto con un peinado que llevaba sostenido por un pañuelo que tenía como un saliente a cada lado, según él, La convierte eso claramente podría haber en una mujer generado, gato. ¿no? Pues que la confundieran
pues con esa supuesta entidad de Catwoman, ¿no? Bueno. Pero a ver, yo creo que Hombre, bueno, y también dice que era yo no me imagino a un gato con la cabeza de un gato con unas gafas de pasta de tamaño gafas de pasta. Y además que las gafas por la noche no son reflectantes, que yo sepa, se verían poco unas gafas de sol. En fin, es muy difícil confundirla con unos ojos de gato. Pero además, él comentaba, ¿no?, este tendero, que como también era muy mal hablada, porque hablaba con muchos tacos cuando iba a comprar y tal. Motherfucker. Pues sí, era un poco motherfucker, pues que igual, como él había leído en la prensa que también era mal hablada esta mujer gatuna, pues él dice, seguramente era ella, ¿no? Pero bueno, recordemos porque iba con gafas así modernas, ¿no? Sí, bueno, pero recordemos que al tendero le pagó con total normalidad, que no le pegó ningún arañazo, que no le intentó agredir, que no le insultó. Que no le insultó, Sí. simplemente que hablaba pues así un poco, pues eso, ¿no? Un poco barrio bajera, en el sentido que se suele utilizar despectivamente esta palabra. Pero bueno, lo he querido comentar para que luego nadie me diga pues que me haya podido olvidar algo. Eso es como si me dices que al inicio de la época de la estética heavy metal, en un pueblo rural donde por primera vez aparece uno de sus vecinos con la estética heavy metal, así con los pelacos y las camisetas negras, de repente alguien piense de que su pueblo está siendo invadido por hombres lobo. Por ejemplo, ¿no? Sería lo mismo. Sí. Con lo cual no tiene mucho sentido, la verdad. Y este artículo, como decías, Daniel, sabe claramente cuando tiene una persona delante. Y este artículo, como has dicho, ¿no? Quien lo firmaba era Theo Paimans. Sí, Theo Paimans. Pues este tío se informa a tope. Yo no creo que haya una leyenda detrás, que alguien, los medios de comunicación, con algún interés o presión por parte de la policía detrás, haya querido explotar. Porque si no, Theo lo hubiera sabido, estoy convencido. Por lo tanto, me inclino a pensar que fue una cosa del momento. Que aquel ser fue creado expresamente por la prensa, ¿no? En para 1930. hacer cachondeo, ¿no? Sí. Y a ver qué pasaba, ¿no? Sí, como pasó, como el caso de Aurora, ¿no? De aquella tumba, ¿no? De supuestamente el juez Proctor. Del juez Proctor, ¿no? El juez Proctor. Efectivamente. En fin, este tipo de cosas que la prensa pues hacía sus experimentos, ¿no? Y yo creo que lo podemos dejar aquí, porque ya al final va a resultar que nos vamos a alargar más. Porque podríamos seguir todo lo que quisiéramos y relacionarlo con una serie de temas que son muy interesantes y características, pero oye, el tiempo la apremia. tiranía del tiempo. La tiranía del tiempo, y nos vamos a quedar ya pues con las vías de contacto que Alejandro, empezando por email, es terraincognita.radio@gmail.com. Y ese blog que tiene vida propia. Ese blog tan bonito y tan maravilloso no es otro que www.terraincognitaradio.blogspot.com. ¿Y qué más tenemos? Pues tenemos muchas cosas, ¿no? Tenemos el Facebook, evidentemente. Tenemos ahí también el Twitter, tenemos el YouTube. Facebook es Terra Incógnita Programa de Radio y ahí os saldremos. Twitter es Terra Incógnita R, todo junto. Y en YouTube, Terra Incógnita. Hay otras terras incógnitas, siempre habrá otras terras incógnitas. Pero la nuestra es la única Terra Incógnita que habla de humanoides, que habla de este tipo de seres y de este tipo de casuísticas. Y también tenemos, Daniel, como no, esa parrillita, ¿no? La parrillita del misterio, por supuesto. Siempre al rojo vivo, 24 horas. Radio del misterio. Lo más selecto, Lo más selecto. Perfectamente diseñado ese menú. Perfectamente timed también, También por nuestro queridísimo amigo Alberto Guzmán. Ese 2 estrellas, Michelin. El Masterchef de la parrilla del misterio. El Masterchef de la parrilla del misterio. Alberto, ¿alguna vez te habían descrito así? Piénsalo, Piénsalo. También estamos en www.ivox.com, en www.radiospi.com y también estamos, Daniel, en el Super Espectro. También estamos en el Super Espectro, efectivamente, pero en otra cosa más cercana, también, por añadido, que es en el Colega del Pagar, en el PayPal, Alejandro. ¿Cómo funciona esto? Para quien no se haya enterado después de no sé cuánto tiempo anunciándolo. Pues funciona funciona por métodos electrónicos, pero sobre todo funciona... telemáticos, ¿no? Tú te conectas a internet, sí. te contratas una DSL, ¿no? Sí, así funciona. Te conectas al Wi-Fi o al Ethernet, entras a, pues eso, ¿no? Enciendes el ordenador, todo esto. El Wi-Fi o el Ethernet. Pero funciona sobre todo, Daniel, por la voluntad de nuestros oyentes. La voluntad. La voluntad que mueve el mundo. Y amigos, amigas, hasta aquí el programa de hoy y, como dije al principio, el último que realizo como voz principal exponiendo un monográfico y ya pues hasta el siguiente con Alejandro y conmigo evidentemente participando, pero que ya será mi última participación. Hasta entonces.